Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Gracias a la gente que lo escucha y lo ve. Le voy a hacer dos planteamientos, presidente. Una es la que voy a pronunciar ahora. Presidente, la llegada del administrador de la DEA, Timothy G. a México el pasado martes, a fin de dialogar con Alfonso Durazo y Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, por el grave crecimiento de drogas sintéticas en el mercado norteamericano procedentes de México, así como la captura y la extradición de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, subordinados del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Con esto, presidente, ¿qué mensaje le da su gobierno a las autoridades norteamericanas, el que usted encabeza, sobre todo a unos días de que Genaro García Luna comparezca ante el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, allá en Nueva York, este próximo 7 de octubre? Y también donde se tiene o existe la posibilidad para que se cite a Felipe Calderón, pues el expresidente era el jefe supremo de García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García. Bueno, estuvo el representante de la DEA y se entrevistó en efecto con el fiscal y también con miembros del gabinete del gobierno federal. No tengo todavía el informe sobre los resultados de esta entrevista. Me informaron que iban a llevar a cabo este encuentro, desde luego que lo autoricé por lo que corresponde al Ejecutivo, porque hay cooperación con respeto a nuestra soberanía. Yo tengo que decir que el gobierno de Estados Unidos ha sido respetuoso con el gobierno de México. No ha habido injerencismo, es decir, no se han metido, no se han inmiscuido en asuntos internos del país. Desde luego ya no hay aquellos acuerdos de introducir armas o que agentes extranjeros operen en México. Han sido muy respetuosos y sí hay, desde luego, cooperación, intercambio de información entre esta agencia y todas las agencias del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México para atender el asunto del narcotráfico. Hemos hablado aquí de que en los últimos tiempos la droga que más se comercializa, se vende, es desgraciadamente la droga sintética, lo que tiene que ver con el fentanilo y con otras sustancias químicas que son de las más dañinas que puede haber. En los decomisos que se han presentado últimamente se ha avanzado mucho en detener a personas y confiscar este tipo de droga en puertos, sobre todo en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas. Es una droga que viene de Asia, aquí lo explicó el general secretario, y estamos trabajando con ese propósito. Ayer mismo hubo un decomiso de droga donde nunca se había presentado algo así, de un laboratorio de drogas químicas en Aguascalientes.
esto no se presentaba. Y estamos atendiendo esta situación. Ahora es muy claro, una separación entre los grupos dedicados a la delincuencia, al tráfico de drogas, con las autoridades. Estamos muy pendientes de eso. Está bien pintada la raya, porque no queremos que se repita nunca, jamás, lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón y en otros gobiernos, en donde la delincuencia tenía el control de los encargados de evitar el tráfico de drogas. Todo esto que se dio a conocer desde antes, pero sobre todo a partir del juicio a García Luna, de cómo tenía relaciones con un grupo para afectar a otros grupos, pero era tanto el desorden que no era una sola protección del gobierno, un solo acuerdo. Habían otros supuestos servidores públicos o funcionarios públicos que defendían o protegían a otros grupos. Por eso tanto enfrentamiento y tanta violencia. Y todo esto que nos dejaron de herencia, muchos grupos delictivos sembrados en distintas partes del país. Si sabía o no sabía Felipe Calderón lo que hacía su secretario de Protección o de Seguridad Pública, pues eso ya lo vamos a conocer una vez que declaren los que están involucrados en este asunto. No nos adelantemos, vamos a esperar que esto concluya. Se están, de acuerdo a la información que tenemos, presentando nuevas pruebas. Hay un procedimiento en Estados Unidos para juzgar al señor García Luna, y hay otros involucrados en este caso. No nos adelantemos ni hagamos juicios sumarios ni linchamientos políticos. Vamos a esperar. El que nada debe, nada teme. ¿Sí? A mí lo que me llama mucho la atención es de que para llevar al país a esta situación de descomposición a la que se llegó, había una mentalidad, volviendo a lo mismo, autoritaria, una concepción de querer resolver las cosas con el uso de la fuerza. Volvemos a lo de la violencia, que es hasta bíblico. En el Antiguo Testamento era la ley del talión,
el que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Esa concepción, esa mentalidad que viene de lejos, prevalece. Yo estoy en contra de eso. Si hablamos en términos filosóficos, religiosos, teológicos, diría, estoy en ese aspecto por lo que se establece en el Nuevo Testamento. Porque si es ojo por ojo, diente por diente, pues nos vamos a quedar tuertos todos o chimuelos. No es así. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, cuando hay desplantes de autoritarismo, no me va a temblar la mano. O hay una provocación de un grupo de la delincuencia y se responde de inmediato, como se hacía antes, van a recibir su castigo con todo el rigor. O sea, pues ¿qué se provocaba? Otra situación más grave todavía. No es así. No es con el uso de la fuerza. Y se llegó a manejar, se decía a los que estaban en el terreno, a los militares, se les decía, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, eso ya se terminó. Eso no se permite. Y ahí están los datos sobre letalidad. Lo que demuestran los enfrentamientos que habían, de cómo eran más los muertos siempre en los enfrentamientos que los heridos y los detenidos, porque remataban. Eso no va a volver a ocurrir en México. Eso tiene que ver más con la mentalidad conservadora, autoritaria. Entonces, que cada quien se haga responsable de sus actos. Cuando yo llegué aquí, hasta recibía cartas donde me aconsejaban que la ley del talión y considerando que la gente que se dedica a la violencia no tiene por qué tener ninguna consideración. No estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo en el ser humano y creo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Es así también
la otra máxima del conservadurismo: naciste pobre, vas a morir pobre. No. Sí hay justicia, no tiene por qué nacer alguien pobre y morir pobre. Debe de tener oportunidades de salir adelante. Eso se llama movilidad social, el que todos tengamos el derecho a ascender en escala social, con el trabajo, con el estudio, con la superación. Entonces, para el conservador es: tú no tienes futuro. Lo decía yo hace unos días, hasta lo escribí, que era la concepción predominante en el porfirismo. Desde que el mundo es mundo, siempre va a haber personas que cuenten con fortuna y otros que les vaya mal en la vida, así como destino manifiesto. No debe ser así, pero en fin. La segunda pregunta, presidente. Yo insisto que usted ha ya empezado a combatir la corrupción. Obviamente ya los empresarios, los grandes empresarios, pues ya están pagando impuestos, las factureras se están combatiendo y los funcionarios de su gobierno, los altos funcionarios, pues se tocan todavía el tema para cometer algún ilícito. Sin embargo, en los estados y en los municipios, presidente, todavía existe el fango de la corrupción. Le voy a poner un ejemplo, su estado natal. Fernando Sánchez Hernández, docente de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, donde impartía clases en la secundaria técnica número 43 Miguel Hidalgo, centro de Tabasco, pues lo han dejado fuera para que siga impartiendo clases. Le explico el tema. Arturo Córdoba Hernández, director del colegio, no le da acceso por órdenes de la Secretaría de Educación Pública en Tabasco, o sea, el secretario, al trabajo porque no firmó el soborno de un convenio de un sueldo que no recibió el maestro, pero sí lo cobraron ellos, o sea, los de la SEP. Y lo curioso es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya le cobró el impuesto al maestro sin haber recibido sueldos. El problema es más grave, presidente. El maestro Fernando Sánchez Fernández, quien sufrió un secuestro hace 2 años y como consecuencia de ello padece ahora de esquizofrenia y pone en riesgo la seguridad de sus alumnos y de su familia misma. Medicina del Trabajo de Tabasco, ISSSTE, que el señor dice que el señor Fernando Fernández le diagnosticaron que tiene esquizofrenia y que por obvio no puede ejercer clases, pero Medicina del Trabajo de la Ciudad de México, ISSSTE, denegó el diagnóstico y como consecuencia la pensión por invalidez. ¿Qué le dice esta familia de este profesor, presidente? Porque ellos están pidiendo que se reconozca el diagnóstico de Medicina de Trabajo Tabasco, que se le paguen sus sueldos caídos y que se le otorgue la pensión por invalidez. En tanto, al director Arturo Córdoba Hernández se ha investigado por el acoso sexual también a maestras y alumnas de la propia secundaria Miguel Hidalgo. La corrupción la avala el director de la escuela diciendo que es porque es amigo del subsecretario de Educación de Tabasco. Pues pareciera que en los estados y los municipios en el país, no en todos, en algunos, pues sigue predominando el ADN de la corrupción, presidente, aunque usted haga un esfuerzo y donde también, pues obviamente, el Poder Judicial, pues todavía sigue ahí con sus ambigüedades en la impartición de justicia. Vamos a pedirle al gobernador de Tabasco de manera respetuosa, a Adán López Hernández, que atienda esto. Seguramente, si no está viéndonos, queda grabado y le pido que atienda este caso. Le tengo a él confianza, al gobernador de Tabasco,
y estoy seguro que se va a hacer justicia, que es lo más importante. Entonces, ese sería el ofrecimiento. Si no hay justicia, pues aquí lo vuelves a plantear de nuevo. Sobre todo que son maestros. Sí. ¿Usted apoya a los maestros? Sí, aquí lo vemos. Y yo estoy seguro que se va a resolver. Sí.